En el corazón del antiguo Egipto, en un momento de aparente esplendor y continuidad religiosa, surgió una figura desconcertante que desafió todo lo establecido. Su nombre fue Akenatón. Hijo de Amenhotep III, este faraón rompió con siglos de tradición politeísta para imponer una visión radicalmente nueva: el culto exclusivo a Atón, el disco solar. Akenatón no solo cambió la religión, sino que trasladó la capital del imperio de la sagrada Tebas a un lugar virgen en medio del desierto, que llamó Ajetatón, la actual Amarna, una ciudad construida desde cero para encarnar su visión divina. Durante su reinado, las imágenes de los dioses tradicionales desaparecieron de templos y monumentos. Incluso el omnipresente Amón fue silenciado. En su lugar, Akenatón y su esposa, la célebre Nefertiti, se convirtieron en los únicos intermediarios entre el pueblo y la nueva deidad solar. Este cambio no fue meramente teológico, era un acto profundamente político. El faraón no solo combatía ideas religiosas, sino también el poder enquistado de los sacerdotes de Amón, que durante generaciones habían acumulado una riqueza y una influencia rival al del propio trono. A nivel artístico, su revolución fue igualmente sorprendente. Las representaciones idealizadas dieron paso a figuras estilizadas y a veces desconcertantemente realistas. El mismo Akenatón fue retratado con rasgos alargados, labios gruesos y un cuerpo andrógino que ha desconcertado a historiadores y médicos por igual. Era, en todos los sentidos, un gobernante que rompía moldes. Pero su atrevimiento no pasaría desapercibido. Su nueva religión, su nueva ciudad y su estilo de gobierno fueron vistos por muchos como una amenaza, una herejía que rompía con el alma misma de Egipto. Y entonces, como si el viento del desierto se hubiera llevado su rastro, Akenatón desapareció, sin grandes ceremonias, sin una tumba conocida con certeza, sin registros detallados de sus últimos días. Este es el comienzo de una historia antigua, marcada por el misterio, la traición y la búsqueda de poder. Una historia que, más de 3000 años después, sigue provocando preguntas que aún no tienen respuestas definitivas. La caída de un revolucionario. Akenatón no cayó de inmediato. Al principio, su proyecto brilló con una intensidad casi mística. La ciudad de Ajetatón floreció en medio del desierto. Sus templos abiertos al sol reflejaban la nueva espiritualidad del país. El arte, la arquitectura y la administración giraban en torno a Atón y a la figura del faraón como su emisario. Pero mientras el disco solar iluminaba la ciudad santa, en las sombras comenzaban a gestarse los signos de una profunda crisis. La capital, construida apresuradamente y en un entorno hostil, carecía de la infraestructura necesaria para sostener el poder de un imperio como Egipto. Las rutas comerciales empezaron a colapsar. El alimento escaseaba. Registros de la época, en particular las célebres cartas de Amarna, revelan un panorama alarmante. Vasallos extranjeros imploran ayuda militar y recursos, mientras Akenatón parece cada vez más indiferente o incapaz de responder. El aislamiento internacional se intensificó. Egipto, que había sido el árbitro del poder en Oriente Próximo, se volvía una potencia silenciosa, ensimismada, casi ciega a las amenazas que se acumulaban en sus fronteras. Dentro de la misma corte, las tensiones crecían. La desaparición de Nefertiti de los registros oficiales es uno de los grandes enigmas de este período. Fue su reina principal, su compañera en la fe de Atón, madre de varias de sus hijas y rostro visible del nuevo régimen. Sin embargo, de repente, su nombre se borra de las inscripciones. Algunos sugieren que pudo haber muerto, otros que cayó en desgracia, e incluso hay teorías que la señalan como posible sucesora bajo un nombre masculino. Nada es concluyente. En ese vacío de poder emergen nuevas figuras. Una de ellas es Smenkhare, un personaje aún más enigmático, cuya identidad sigue sin esclarecerse. ¿Fue su hermano? ¿Su hijo? ¿Una mujer gobernando disfrazada? ¿O incluso la misma Nefertiti bajo otro nombre? Lo cierto es que por un breve lapso, quizás 1 o 2 años, parece haber compartido el trono con Akenatón, en una suerte de corregencia que no termina de aclararse. Todo indica que fue un intento desesperado por asegurar la continuidad del proyecto atonista ante el inminente colapso.
A medida que Aketatón se desmoronaba, Akenatón también parecía desvanecerse. Los registros se vuelven más escasos. Su figura pierde protagonismo. No hay triunfos militares, ni grandes construcciones, ni reformas significativas. Solo un silencio inquietante que se expande hasta envolver sus últimos días. Aquel que desafió a todos los dioses de Egipto y quiso ser la única voz entre el hombre y el sol, ahora parecía rodeado por la duda, el abandono y el desgaste. El final estaba cerca, pero aún faltaba responder la pregunta más difícil. ¿Cómo murió realmente Akenatón? ¿Qué mató a Akenatón? La muerte de Akenatón es, quizás, uno de los pasajes más oscuros y debatidos de toda la historia faraónica. No existe una inscripción definitiva, ni un testimonio contemporáneo claro que relate los detalles de su fallecimiento. Su final es un rompecabezas compuesto por piezas ambiguas, silencios oficiales, restos humanos en disputa y un imperio que, poco a poco, parecía querer borrar su nombre. Y sin embargo, las preguntas persisten. ¿Murió por causas naturales? ¿Fue una víctima de una enfermedad degenerativa? ¿O acaso fue eliminado por enemigos internos que buscaban restaurar el antiguo orden? Una de las teorías más ampliamente difundidas es la posibilidad de una enfermedad crónica. Muchos investigadores han sugerido que Akenatón podría haber padecido el síndrome de Marfan, una condición genética que afecta los tejidos conectivos y puede provocar un cuerpo alargado, extremidades delgadas, deformidades óseas y problemas cardiovasculares. Esta hipótesis se apoya, en parte, en las representaciones artísticas del faraón, donde aparece con un cráneo alargado, rostro afilado, caderas anchas y un abdomen abultado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este estilo podría haber sido más simbólico que real, reflejando un intento de sacralizar su imagen como una entidad divina, fusionando atributos masculinos y femeninos en una sola figura. Otra posibilidad es que haya muerto víctima de enfermedades comunes y devastadoras en el Egipto antiguo, como la malaria o alguna afección infecciosa. Análisis modernos realizados sobre momias, asociadas a este periodo, han detectado rastros de Plasmodium falciparum, el parásito causante de la malaria más letal, lo que sugiere que esta enfermedad estaba presente y podía haber causado estragos incluso en la realeza. No obstante, debido a la confusión sobre la identidad de los restos atribuidos a Akenatón, estas conclusiones siguen siendo inciertas. Pero si el desgaste físico y la enfermedad no bastan como explicación, hay quienes miran hacia otro ángulo más inquietante, la posibilidad de una conspiración. La figura de Akenatón había erosionado el equilibrio de poder en Egipto. Los sacerdotes de Amón, humillados y despojados, habían perdido su influencia. Las élites militares y políticas, marginadas por un faraón volcado en su obsesión religiosa, tenían cada vez más razones para buscar un cambio. ¿Fue asesinado? ¿Derrocado silenciosamente? Si hubo un golpe palaciego, este se ejecutó con una eficacia casi quirúrgica. Nada quedó registrado. Ninguna estela oficial denunció un crimen, ningún poema cantó una traición. Solo el silencio, el olvido y la repentina desaparición del hereje. Quizá el indicio más claro de que algo se quebró profundamente en sus últimos días está en lo que vino después. La casi inmediata reversión de sus reformas, la restauración del culto a Amón y la sistemática eliminación de su legado. Una muerte natural difícilmente habría generado una reacción tan fulminante. Algo ocurrió en ese final brumoso que aún hoy nos elude. Algo que motivó no solo la caída de Akenatón, sino el intento deliberado de borrar su paso por la historia. Y mientras el cuerpo del faraón desaparecía, su tumba, si es que existió una apropiada para él, permanecía esquiva. Ese es el siguiente eslabón en esta cadena de enigmas. El misterio de su tumba. Buscar la tumba de Akenatón es adentrarse en un terreno tan incierto como simbólicamente cargado. El faraón que desafió a los dioses tradicionales y reconfiguró el orden sagrado de Egipto parece haber sido castigado incluso después de la muerte. No hay pirámide ni tumba monumental que lo celebre. No hay inscripciones triunfales, solo fragmentos, nombres borrados y un sepulcro controvertido, la tumba Khao-Within 55, en el Valle de los Reyes. Descubierta en 1907, la Khao-Within 55 contiene un sarcófago profanado,
restos humanos muy deteriorados y objetos funerarios dispersos. Lo que llama la atención es la ambigüedad del contexto. Aunque algunos cartuchos y elementos apuntan a la figura de Akenatón, muchos de ellos fueron intencionalmente mutilados. Los nombres han sido raspados, los títulos borrados, los símbolos destrozados. No es una destrucción casual, es damnatio memoriae, la condena al olvido. El acto político y religioso de erradicar toda huella de alguien cuya memoria se consideraba peligrosa. Durante décadas, arqueólogos y egiptólogos debatieron intensamente sobre la identidad del cuerpo hallado en esa tumba. Algunos aseguraron que se trataba de Akenatón, basándose en objetos funerarios con su estilo y nombre. Otros argumentaron que el esqueleto pertenecía a Smenkhare, el misterioso corregente. Los estudios de ADN más recientes, especialmente los realizados en 2010 como parte del proyecto liderado por Zahi Hawass, sugieren que el individuo de la KB55 es, en efecto, el padre de Tutankamón y, por tanto, muy probablemente, Akenatón. Pero incluso esta conclusión deja espacio a dudas, debido al mal estado de conservación de la momia y la escasez de datos comparativos directos. Lo que es innegable es que quien quiera que reposara en esa tumba fue víctima de un intento deliberado de ser borrado del relato oficial. El féretro original, pensado para una mujer, quizás Nefertiti, fue reutilizado de forma improvisada, y el rostro del ataúd fue arrancado. Las inscripciones que quedaban fueron sistemáticamente borradas, dejando apenas pistas fragmentarias. La arquitectura de la tumba también es modesta para los estándares reales, lo que refuerza la idea de una sepultura rápida, tal vez secreta, o al menos desprovista de los rituales y honores que acompañaban normalmente la muerte de un faraón. Y si no fue allí donde descansó finalmente Akenatón, entonces, ¿dónde está su tumba real? En Amarna se han encontrado estructuras funerarias atribuidas a la familia real, incluida una tumba inacabada que podría haber estado destinada a él, pero esa tumba fue abandonada, saqueada y nunca terminada. Tal vez su cuerpo fue trasladado después de su muerte, o quizá fue ocultado intencionalmente para protegerlo o para borrar su existencia por completo. Sea como fuere, su lugar de descanso sigue siendo incierto, como si Egipto, tras condenarlo, se negara incluso a recordar dónde yacería. Así, el misterio se profundiza. No basta con entender cómo murió. También es necesario comprender por qué su memoria fue tan ferozmente atacada. Y a pesar de todo, su influencia no terminó allí. Porque lo que vino después es quizás lo más revelador de todo. El legado que sobrevivió a su ruina. El legado que sobrevivió. Aunque sus enemigos intentaron borrar cada vestigio de su existencia, Akenatón dejó una huella que el tiempo no pudo apagar del todo. Porque, paradójicamente, fue a través de su aparente derrota que su influencia continuó latiendo, como una corriente subterránea en la historia egipcia. Y la clave de ese legado se encuentra en gran parte en la figura de su sucesor, el joven Tutankamón. Tutankamón, quien inicialmente se llamó Tutanjatón, imagen viva de Atón, ascendió al trono siendo aún un niño. Su linaje exacto ha sido objeto de intenso debate, pero los análisis genéticos modernos lo identifican como hijo de Akenatón, probablemente con una de sus hermanas. Sin embargo, su breve reinado no se dedicó a continuar el proyecto de su padre. Al contrario, bajo la tutela de poderosos consejeros, como Ay y Horemheb, el joven faraón restauró el culto a Amón, devolvió la capital a Tebas y comenzó una política de reparación simbólica que buscaba reconectar con las tradiciones rotas. Los templos a Atón fueron clausurados o reutilizados. Las inscripciones que mencionaban a Akenatón fueron sistemáticamente eliminadas o sustituidas. La historia oficial se reescribió como si el periodo amarniense hubiese sido un desvío vergonzoso. Pero la restauración no fue total ni inmediata. Parte del pensamiento religioso, la sensibilidad artística e incluso la manera en que el poder era representado había cambiado para siempre. Akenatón, sin proponérselo, había abierto grietas irreversibles en la visión tradicional de lo sagrado. En el plano artístico, por ejemplo, el realismo introducido durante su gobierno dejó huellas perceptibles incluso en épocas posteriores. La iconografía se volvió, aunque moderadamente, más expresiva.
Las representaciones de la familia real mostraron momentos de intimidad humana, caricias, juegos, miradas, que no desaparecerían del todo con su muerte. La idea de una figura divina más próxima, más emocional, menos distante, había sido sembrada, pero quizás el legado más poderoso de Akenatón fue demostrar que un faraón podía pensar por sí mismo, podía cambiar el dogma, podía enfrentarse a siglos de tradición con una visión personal, casi solitaria. Ningún gobernante posterior se atrevió a tanto, y sin embargo, el eco de su osadía quedó flotando sobre los siglos. Fue un visionario, tal vez un fanático, tal vez un idealista fuera de su tiempo. Pero su revolución, aunque derrotada, reveló el enorme poder que tiene una sola idea cuando se impone a la costumbre.